Balaguer no conoció a Amable. Y me dice que Balaguer no conoció a Amable. Y digo, no, Balaguer no conoció a Amable, porque cuando Amable ingresó al partido, ya Balaguer no veía. Había reformistas que tú le tocabas las puertas y te abrían para ver quién era y luego te daban entrada. Era una guerra de que te podían caer a pedrada en una caravana, era una guerra en términos de que habían herido, de que habían siempre los muertos de campaña. Si gana en esa época Peña con Fernando, Fernando se tragaba el Partido Reformista, porque el líder de una época y de una generación fue Fernando Álvarez Ugar. Pero si yo sé que tú nombras a uno de esos reformistas, inmediatamente este pacto se rompe. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que celebran con nosotros los 15 años de este programa, Al Tanto con Colombia. Vamos a tirar la casa por la ventana en estos días. Así es que atentos a algunos recordatorios, a algunos TBT, de todo lo que hemos hecho en nuestra trayectoria como revista informativa y ahora como plataforma y canal de televisión Al Tanto TV. Marino Berigüete es politólogo, diplomático, escritor, poeta dominicano que ha estado de cerca en las últimas campañas de Joaquín Balaguer, trabajó con Jacinto Peinado y otras figuras importantes del reformismo. Con apenas 17 años acabó de echar los dientes en el Partido Colorado y está aquí con nosotros para hacer historia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Colón. Me agrada estar contigo, me agrada ver tu crecimiento, un crecimiento que yo lo he disfrutado, porque cuando una flor del sur se abre al mundo, yo lo celebro. Muchas gracias, poeta, al fin. Recuerdo los tiempos de Al Tanto allá en Teleradio América. ¿Te acuerdas que te entrevisté varias veces con nuestra escenografía azul atrás? Y en Diálogo Urgente también en Teleradio América. No nos habíamos vuelto a sentar en un programa desde entonces. Me olvidaste. Lo que pasa es que tú tienes muchos compromisos con mi amigo el demócrata. No. Pero vamos a ver si da para los dos, ¿verdad? No, yo no soy exclusivo, recuerda. Ay, pues yo pensaba, mira. No, yo soy exclusivo de 2 universidades, pero yo soy un libre pensador. Donde me invitan, yo voy. Pues te vamos a invitar más frecuentemente. Claro. Qué impactante saber que estuviste de cerca con Joaquín Balaguer, una figura icónica, decía yo, en esta serie que damos seguimiento sobre Joaquín Balaguer y Peña Gómez, al margen de Juan Bosch, todo lo que es el gran padre de los partidos dominicanos, del histórico PRD y PLD, por supuesto, pero son figuras que vale la pena uno levantar información para seguir aprendiendo. ¿Cómo era el Balaguer a tus ojos, Marino? ¿Cómo lo conoces y cómo te impactó esa figura? Yo conocí a Balaguer en oposición, porque mi madre, mi tía, eran reformistas en Barahona. O sea, yo me crié en un hogar que se respiraba el reformismo. O sea, en mi casa habían fotos que yo decía desde niño, pero ¿y estos quiénes son? Porque mi mamá, mi tía, fueron de la Cruzada de Amor, eran parte del reformismo, eran fundadores del reformismo, y yo crecí en ese partido. Ten la seguridad que yo, si hubiese querido irme de ese partido, porque yo siempre fui tenía ideas revolucionarias, o sea, yo tenía ideas diferentes, quizás adelantadas, no era que yo era un reformista per se, porque inclusive yo me incliné después que hubo más la fusión con la democracia cristiana, pero yo conocí a Balaguer entrando en oposición a la casa. El Balaguer de la oposición no era el mismo Balaguer del poder. El Balaguer de la oposición era el Balaguer que se sentaba en cada provincia, en cada municipio, a escuchar a la gente. No delegaba su liderazgo. Tampoco pedía opinión, se imponía, porque era un liderazgo mesiánico. Absoluto. Absoluto. Pero, Marino, cuando tú dices, él se sentaba a escuchar a la gente y él hablaba con la gente. ¿Qué le decía para atrás después que lo escuchaba? Hay una enseñanza que yo aprendí con él. Tú sabes que en las provincias se producen muchos chismes políticos.
Por ejemplo, en San Juan, Ramírez tenía chisme con Oriol, o con los Mesa tenía chisme los Mesa, tenía con Oriol Ramírez, con Ramírez, con Oriol, o con Manolín Bello, por decirte el nombre de tu provincia. De la época. De la época. Entonces cada uno iba a darle a Balaguer una versión diferente, sobre todo cuando iba a haber elección de candidaturas. Y Balaguer, como tenía limitaciones, siempre le preparaban un espacio y Balaguer no delegaba las elecciones en las asambleas de esos dirigentes. Él iba y dirigía su propia asamblea. Joaquín Ricardo era el secretario general y siempre le preparaba las asambleas, pero Balaguer iba y la presidía. Y recuerdo que un día Polibio Díaz le pregunta a Balaguer, pero ¿cómo usted aguanta eso? Porque mucha gente desde por la mañana hasta la tarde escuchándolo. Balaguer le dijo, bueno, hay gente que yo lo escucho, pero hay gente que yo oigo. No entendí la magnitud de esa palabra hasta después, pero Balaguer tenía un soporte, una capacidad de tener un contacto con la gente, de hablar con la gente, de escucharlos sobre todo, de pedirle solución de los problemas. Y era un hombre que siempre se iba con la ola, no se iba en contra, no imponía, sobre todo en oposición, porque cuando estaba en el poder era diferente. Pero en oposición Balaguer siempre hacía lo que había que hacer en ese momento. Entonces él andaba por la provincia, los famosos mano a mano y cara a cara y sentándose con la gente. ¿A quién se parece ese estilo de hacer política? Me pareció ver a Danilo en la visita sorpresa cuando tú describías que él andaba provincia por provincia, Balaguer. Danilo copió ese estilo. Balaguer tenía, pero no es un estilo que viene desde Balaguer, porque Trujillo, cuando tú lo analizas, el proceso que hacía Trujillo en sus campañas electorales, inclusive Balaguer era uno de los oradores de Trujillo, porque Balaguer fue un excelente orador desde niño, desde joven, era un orador excepcional y lo aprovechó Trujillo para llevárselo a cada provincia. Acuérdate que en esa época no había redes sociales, la radio era la reina, la televisión era muy poca, había muy poca televisión y el contacto directo, el hablar con la gente, en estrecharlo, en conocerlo, en oír, en preguntar por su señora, por sus hijos. Balaguer tenía eso, un camino o una manera de comunicarse. Balaguer tenía conciencia de que él era el mensaje y que el receptor tenía que encantarlo y que hablarlo. Ya eso no se hace. Y se aprendía el nombre de la gente, como Danilo, porque Leonel dice que le dice profesor a todo el mundo porque no se acuerda de los nombres. Balaguer era un hombre que tenía buenos oídos, en el sentido de que su círculo, él no lo cambiaba. Pero tenía memoria, digo yo, de recordarse el nombre de la gente. Tenía memoria porque él conocía las familias principales de cada provincia, de cada municipio, y conocía a los dirigentes, hablaba con los dirigentes, porque Balaguer, los dirigentes de las provincias en ese entonces eran parte que venían del trujillismo y conocía los apellidos. Los apellidos en ese entonces no eran muchos, eran pocos, pero cada provincia, contrario a los partidos anteriores, tenían un sello de quiénes eran los reformistas principales, y Balaguer siempre se juntaba, nosotros le llamábamos en esa época los directorios provinciales y los directorios municipales. En esa arena política, con el manejo de los directorios provinciales y municipales, que eran 17 miembros en ese entonces, Balaguer se juntaba con esos 17 miembros y conocía el dedillo de para qué servía cada uno y quién era y lo usaba. Y Balaguer entonces en esa época era una persona que conocía. Algunos dirigentes, yo le digo a veces a alguna gente, yo le digo, Balaguer no conoció a Amable, y me dice que Balaguer no conoció a Amable, y les digo, no,
Balaguer no conoció a Amable, porque cuando Amable ingresó al partido, ya Balaguer no veía. Balaguer lo oyó, pero no lo conoció nunca. Te preguntaba al inicio tu primer contacto. ¿Lo tienes identificado, ubicado? ¿Él te conoció a ti? Claro, porque yo vengo de una familia que, por ejemplo, yo tenía una tía, Nuri, que fue gobernadora, fue jueza, tenía una familia que era vecina, que era la hermana de Perebello, y Balaguer era muy de la familia de sus entornos y de la gente. Y claro que sí, que me conoció, no solamente que me conoció, sino que en la última etapa yo fui el secretario de Cultura de Balaguer, de su partido, que me eligió él, no que yo lo busqué, sino que él quiso. Y sabía, y la relación que hubo por la literatura, porque yo tenía siempre inquietud con la literatura. Y eso, él tenía una manera de identificarse con los jóvenes de esa naturaleza. ¿Cómo fue el primer hola, el primer tema? ¿Cómo terminaste, perdón, de ser un joven que fue por literatura a dirigir las últimas campañas de Balaguer? ¿Cómo fue eso? Yo era siempre un inquieto en la literatura. O sea, yo empecé a escribir desde los 17 años. Escribía poesía, cuentos. Siempre esa ha sido mi vocación, la literatura. Yo fui en oposición secretario general de la Juventud Reformista en Barahona. Entonces, un secretario general en oposición, cuando Balaguer salió a la oposición, que Jorge Blanco entró, Guzmán entró al poder la primera vez, habían pocos reformistas. Si te digo que como mi familia era reformista en esa época, había reformistas que tú le tocabas las puertas y te abrían para ver quién era y luego te daban entrada, porque cuando hubo el cambio de gobierno del Partido Reformista al PRD, la política no es como hoy, que es un encanto. La política en esa época era una guerra de que te podían caer a pedrada en una caravana, era una guerra en términos de que habían herido, de que habían siempre los muertos de campaña, aquella época. Era una época de que cuando el PRD llegó al poder, llegaba a las oficinas públicas y le decía, ese es mi empleo, sáquese de ahí. Y era esa época que se vivía, porque recuerda que el discurso de don Antonio fue muy hiriente y Balaguer, como todo un caballero, lo aguantó. Y la política en ese entonces... ¿Cómo era el discurso? Era un discurso muy hiriente en el sentido de cuestionamiento, no solamente del manejo de la cosa pública, sino frente a una asamblea nacional, porque a veces analizamos a Balaguer como un hombre del siglo moderno. Estamos hablando de un hombre que vivió todo un siglo, que Balaguer los símbolos del poder los respetaba mucho, los respetaba tanto que Balaguer entraba y salía, te voy a dar un dato, con el mismo traje que se iba, los guardaba. Y cuando volvía, aunque no le servía, se lo ponía por una cuestión de cábala, no por la bruja que tenía en San Juan. Vamos a hablar de esa bruja. Sino por la mamá de un merenguero, ¿verdad? Sí, la mamá de un merenguero, el natural. El natural. Entonces, eso que Balaguer tenía ese tipo de criterio, el Partido Reformista salió muy lastimado, muy herido. Mucha gente creía que se iba a desaparecer. Y cuando Joaquín Ricardo comenzó a iniciar, a reconstruir lo que era el partido, lo que quedaba, porque mucha gente se fueron a Estados Unidos, andaban, que no querían ni siquiera, era un SIDA, ser reformista en esa época era un SIDA político, porque había mucho odio, mucho encuentro, mucho apego a la libertad, a la expresión, al residuo de la dictadura.
Y la lucha era muy encarnada realmente entre los partidos políticos. No es como hoy que se hablan, a pesar de que, por ejemplo, Balaguer y Bosch siempre tuvieron una buena relación, pero con el PRD, a pesar de que Balaguer terminó diferente con el PRD, había una lucha muy erosionada entre esas dos fuerzas políticas. ¿Qué tú recuerdas de la vuelta al poder y, por supuesto, los años de persecución a Jorge Blanco? Mucha gente, no sé si lo viviste, que dicen que fue persecución política, que se fueron vestidos de mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Ya que tú dices que fue un discurso ácido, que había persecución, cuando vuelve Balaguer, ¿qué pasa? Eso yo lo viví. Lo viví, testigo hay, está Arteaga, ya Guarbal Iranzo no está, testigo está Pérez Bello, y te digo que lo viví y algunos jóvenes que vivimos eso. Jorge Blanco le prohibió a Balaguer usar el helicóptero. El helicóptero que había sido comprado por Jacinto Peinado, por un grupo de empresarios, para que Balaguer se desplazara al interior porque tenía una movilidad con muchas dificultades. Balaguer le prohibieron usar el helicóptero. Balaguer cruzaba su campaña cada vez que iba a salir su primera campaña, su primera salida, siempre era al sur. Y esa vez le íbamos a dar la vuelta al lago Enriquillo. Porque el sur siempre fue muy balaguerista. Pero siempre empezaba por ahí. Cuando le íbamos a dar la vuelta al lago Enriquillo, le prohíben a Balaguer el uso del helicóptero. Y Balaguer tiene que irse en su carro. Pues el carro se le quedó en esa vuelta al lago Enriquillo. Y tuvo que Pérez Bello, Guaroa, Arteaga, que está vivo, montarse en una camioneta, un grupo de gente que íbamos detrás, era la gran caravana del sur largo, porque era completa el lago. Balaguer dijo ahí una expresión que yo no la oí, pero sí la dijo, que esa se la iban a pagar. Balaguer, eso sí lo vi yo, con un pañuelo por el polvo que producía ese trayecto, porque esas carreteras... Porque tú estabas ahí. Claro, esas carreteras eran de polvo. Y yo me acuerdo que nos cayeron a pedrar en un sitio llegando casi a la frontera, en Cachón específicamente, que era puramente PRDista, y en Cabral. Ahí nos cayeron a pedrar una comunidad antes, pero toda esa carretera era polvo. Balaguer hizo dos promesas. Primero, que iba a poner a Cabral como una tacita de oro y que le iba a arreglar la carretera. Igualmente dijo que iba a hacer esa carretera completa del lago Enriquillo y la hizo. Pero jamás nadie pensó que esa hazaña que hizo Jorge Blanco de no permitirle usar el helicóptero, y eso se convirtió en una espina dorsal a él, porque él tuvo que hacer su campaña puramente en vehículo, y eso lo guardó. A pesar de que hubo después algún tipo de conversación con referencia a ese hecho de judicializar a Jorge Blanco, de que ese era uno de los errores políticos que él se arrepintió luego. Pero sí, decir que no hubo una acción, porque fíjate que después que asumió el poder, cada semana un funcionario público del gobierno decía, como la semanal, todo lo que encontró en cada dependencia. ¿Ustedes estaban seguros que iban a volver después de ese tiempo del gobierno de Jorge Blanco? ¿Y qué cosas de campaña? Me imagino que tú estabas muy joven ahí, pero ¿cuándo empiezas también tú y qué tipo de campaña hacía Balaguer? Mira, yo era, como te dije, yo era de los inquietos. Aquí vinieron unos venezolanos, los Zuni, Jan Zuni, que eran los primeros organizadores de la campaña electoral.
con la fusión que se hizo con la Democracia Cristiana, nosotros tuvimos un grupo de jóvenes que inclusive te puedo decir que ahí está Ricardo de León, que fue uno de los jóvenes que fue a Venezuela a formarse en gerencia de campaña. Héctor Marte, padre, Chío Jiménez Mesón, el esposo de Giné Bonigal, Juan Luis Seliman, que era el secretario de Asuntos Internacionales, Sergio Cedeño fue uno de los últimos que fue. La Fundación Konrad Adenauer, con sede en Alemania, que manejaba los fondos de la democracia cristiana. En esa época habían 20 gobiernos en América Latina de la democracia cristiana. Hizo un centro de formación de líderes de América Latina. Todavía hay, ahí está Tuto Quiroga, que aspira ahora a la presidencia en Bolivia. Yamín Mauá, que fue presidente en Ecuador, una serie de líderes internacionales que todavía yo mantengo esa raíz, pertenezco parte a la Organización Demócrata Cristiano. Ese grupo de gente comenzó a modernizar la manera de hacer campañas políticas. Yo me interesé en ese tema y comencé a formarme en eso. Y todos los cursos que se hacía, pues se me mandaba a mí y yo iba. Y ahí empecé yo a tener el primer contacto. Inclusive un sistema de campaña que se utiliza aquí, que es el 10x1, fui yo que lo traje, fui yo que lo implementé. El PRM le llama comité afectivo, el PLD aprendió a usarlo con nosotros, pero fue un sistema que yo lo implementé aquí, en esa época en que entonces el jefe de campaña era Humberto Salazar, realmente fue el jefe de campaña de Jacinto. Yo era el armador que junto con él hicimos quizá uno de los equipos mejores que se hizo en ese partido, a pesar de que el proceso electoral, aunque estuvimos en el staff de campaña, se la dieron la jefatura a otros, porque por razones que me reservo. Pero lo que te quiero decir que ahí el Partido Reformista Social Cristiano, con esa alianza, modernizó la función. Y hay una anécdota que yo me acuerdo, porque estaba dentro del grupo que estaba hablándole a Balaguer. En ese entonces aquí no se hablaba de encuestas. Y el grupo de los Sunni le hablaron de que había que armar una encuesta. Y Balaguer le dice, ¿cuánto cuesta eso? En esa época le dijo $3,000. Y le dice Guaroa, pero eso es muy caro. Y le dice Balaguer, caro es perder las elecciones. ¿Cómo describirías tú esos 10 años consecutivos de Balaguer, ya tú dentro del poder? Tú has dicho varias veces en oposición. ¿Cómo era el Balaguer del poder? Diferente. Nosotros éramos un grupo de jóvenes inspirados en Balaguer. Balaguer tuvo la osadía que no la ha tenido Leonel Fernández, que no la ha tenido Danilo Medina en esta etapa. Balaguer, cuando sale del poder, todo ese entorno político, que era viejo, que lo había acompañado, lo sacó de su entorno. Empoderó entonces, por ejemplo, a la juventud, empoderó al Chato, Hito, Minu Torres, Juan Luis Seliman, la esposa de Juan Luis Seliman, Sergio Elena, Esperanza de Madera, estaba Fausto Jaque, y habíamos un grupo de jóvenes que entonces empezamos a hacer la campaña tanto en el interlitoral, Modesto Guzmán. Pero se podía estar cerca de Balaguer. ¿En oposición? No, ya en los 10 años, ¿cómo era poder estar cerca o tener acceso a él? Y mucha gente dice que Balaguer, fueron dos Balaguer, el de los 12 años, el de los 10 años. No sé si tú puedes establecer la diferencia. Claro, pero ahora voy. Cuando Balaguer se hace nutrir de esos jóvenes y gana el proceso electoral, Balaguer dijo dos palabras lapidarias, dos.
primero, a nosotros los jóvenes nos dijo, ustedes pueden esperar, ustedes son muy jóvenes. Con el tiempo yo dije, claro, teníamos que ser muy jóvenes, porque él era un hombre ya de 80 y pico de años y nosotros teníamos ya 20, 20 y pico. Y éramos muchachos para él, pero todos teníamos el flu de que íbamos a ser ministros, secretarios, porque todo el mundo se hace altas expectativas. Sí, porque en los otros años Balaguer le dio la oportunidad a la juventud. Cuando Balaguer le dio la oportunidad a Fernando Álvarez Bogal, tenía 28 años. Cuando Balaguer le dio la oportunidad a Víctor Gómez Berger, tenía 20 y pico de años. Cuando Balaguer le dio la oportunidad a este de San Cristóbal, a Leger era un muchacho joven. Entonces, Balaguer le había dado una oportunidad y nosotros pensamos que en esta nueva administración de él nos iba a dar la oportunidad. Nos dijo que podíamos esperar. Y después, lo que comenzó fue, después que se juramentó, dijo la siguiente palabra: no tengo compromiso más que con Dios y con la patria. Todo el mundo dijo, no, Dios. Y no nombró a nadie, nada. Nombró, pero ¿cómo no nombró? Nombró directores, su secretario, su director. Y dejó como ministro, como secretario, ¿a quiénes? A los que estaban antes. Te voy a dar la acción más inteligente que hizo Balaguer, que después yo la vine a entender con el tiempo. La acción más inteligente que hizo Balaguer fue buscar una muchacha que apenas era licenciada en laboratorio de bioanalista, como secretaria administrativa de la presidencia. Yo no lo vi hasta ese entonces, pero, o sea, la visión. Balaguer era un hombre ciego y los libramientos de los presupuestos los firma el presidente y el secretario administrativo de la presidencia en esa época. Balaguer agarra a Minú y la saca del entorno de él totalmente. ¿De quién? De Guaroa, de Bello, de Perebello, de Aníbal Páez. O sea, busca una gente que no sea de ese entorno. Porque ¿De dónde la saca? La saca en una campaña de la juventud de San Pedro de la Romana, que le pone una gorra y él se encanta con ella y le pide que lo acompañe en toda la campaña y lo acompañó. Y la nombra secretaria administrativa. Ella chocó inclusive con las hermanas de Balaguer, chocó con el entorno, pero Balaguer eso lo alimentaba. ¿Por qué lo alimentaba? Porque era sus ojos. Y si él permitía que esos ojos que tenía para firmar todos los nombramientos, todas las ubicaciones del Estado, de las obras, el entorno de él, que ya sabía el manejo del Estado, ya tenía un máster en cómo sacar dinero del Estado. Porque la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Y eso era así. Entonces Balaguer buscó a esa muchacha y comenzó ya a tener problemas con todo, porque ellos iban a llevarle ubicaciones y ella no lo hacía. ¿Desde cuándo se quedó ciego, que tú sepas? Balaguer se quedó ciego, que yo sepa, desde los años 70 y pico. Oh, fresco. Veía, tenía dificultades, porque lo de Balaguer fue glaucoma, y la glaucoma se va destruyendo. Pero así totalmente ciego, Berigüete. Poco a poco. ¿Cuándo? Fíjate, totalmente ciego, que yo lo percataba, porque, mira, eso era tan bien manejado que todo el entorno usaba el mismo perfume, todo. Usaba el perfume que a mí me tocó llegar a traerlo, el Príncipe de Guerlain. A mí me tocó, cuando había escasez, yo tenía que traer alguno y dárselo, porque cuando llegaba, por ejemplo, Colombia Alcántara, o llegaba alguien que no tenía ese perfume, él se daba cuenta que había una gente que no era del entorno. O sea que
O sea que ellos, para truquear, todos se ponían el mismo perfume, para que él no se diera cuenta. No, que él, o sea, había que poner, todos tenían que usar ese mismo perfume. A él no está preguntando. Para él no está preguntando que llegó. Por ejemplo, cuando llegaba Serapio, que Dios lo tenga en gloria, ya Balaguer sabía que Serapio estaba ahí, porque Serapio usaba un perfume muy chillón, muy fuerte, y sabía cuándo, porque ¿qué desarrolla un ciego? Un ciego desarrolla dos sentidos, el oído y el olfato. O sea que cuando él llegó de nuevo a la presidencia en el 86, todo tenía. 86, ¿verdad? Sí, todo estaba ciego. Estaba ciego, totalmente. Además lo dijo. Esos 10 años estaba ciego completamente. Totalmente, pero se adaptó de una manera que, mira, lo más difícil para un escritor, porque Balaguer, primero que político, era un escritor, un lector. Ese era su gran pasión, a tal grado que los últimos años lo pasó escribiendo. Eso es como tú llegar a un mausoleo y que cada libro se convierte en un cadáver. Balaguer era excepcional. Balaguer era tan excepcional que te mandaba a buscar un libro y te decía, ábreme la página tal, y comenzar a decirte las primeras frases. Y tú decías, sí, márcamelo. Y él lo marcaba y se lo marcaba a uno. Y con eso él usaba los insumos para su libro o para su discurso. ¿Y quién le leía? Ya el ciego. Mira, ¿y cómo escribía? ¿A mano o en máquina? Había varias gente que le escribían, que Balaguer le dictaba. Balaguer tenía una memoria prodigiosa. Yo creo que solamente la de Borges tenía una memoria como esa. Balaguer tenía una memoria fotográfica. Balaguer era capaz de aprenderse un discurso como nadie. Balaguer, cuando iba a dar un discurso un 27 de febrero, Balaguer se encerraba 3 días, ni se afeitaba, con una bata. Le pedía insumo a alguna gente porque Balaguer no permitía que nadie le escribiera un discurso. Pedía y comenzaba a dictar. Cuando lo dictaba, que lo oía, entonces lo grababa en una grabadorita de cinta y lo oía durante esos 3 días. Lo escuchaba y llevaba eso en su cabeza, porque era el arma que él tenía y él sabía que el don de la palabra era la base de su liderazgo. Ya que tú tenía describes conciencia de eso. Esa técnica del discurso, primera vez que la oigo, qué bueno tener testigos de excepción. La gente hablaba y habla de la capacidad de Balaguer de hacer discursos sin leer prompter, porque además no podía ver. Y para la gente más joven que ve esta plataforma, por cierto, compartan este contenido y comenten. A nosotros se nos quedó marcada la frase de aquel discurso del Pacto por la Democracia. El camino malo está cerrado. Cerrado definitivamente. Ese no se escribió, dicen algunos. ¿Tú qué sabes y qué cuentas ya para el cierre de esos 10 años de Balaguer? Que eso no es verdad. Balaguer no improvisaba sus ideas. Para nada. El que te diga a ti que Balaguer improvisaba sus ideas. Dije que fue que Juan Bosch dijo una frase, de ahí él cogió, que le pusieron el micrófono. No, primero yo estaba ahí y fui de lo que me tocó junto con un grupo armar eso. Dime cuáles son los armadores, para ver si son los que yo tengo. Ahí estaba el equipo de Jacinto Peinado completo. ¿Por qué estaba el equipo de Jacinto Peinado completo? Vamos a analizarlo. Yo tengo el staff de campaña que te lo puedo mandar. Y el acuerdo que se iba a firmar. Y el acuerdo, te voy a decir cuál fue el acuerdo, porque yo sé cuál fue el acuerdo. Y sé qué pasó en ese acuerdo. Balaguer le dijo a Jacinto, eres tú que debes de ir, no yo. Jacinto se negaba, se negó. Le mandó a Liceló Marte de Barrio, que era su pariente. Jacinto le dijo que no, que ni muerto iba a ese frente patriótico, que no le interesaba. Balaguer le mandó a Bello Andino, le dijo que no. Y Balaguer, que no tenía la intención de ir a ese frente patriótico,
decide ir. Pero ¿por qué decide Balaguer ir? Ese Frente Patriótico lo armaron Coco, que mandó a buscar a Humberto Salazar para que el equipo de campaña de Jacinto Peinado, que había sido el último equipo que había hecho la campaña para que Jacinto tuviese 13 puntos, porque el Partido Reformista Social Cristiano no se integró, fuimos nosotros los que el equipo de Jacinto Peinado, los que se sumaron, Humberto, Fragoso, Nelson Barcase, y varios que estaban ahí, y otros que fueron los que pusieron la plata, porque aquí la historia hay que decirla como es. La plata la puso Guaral Iranzo. Guaral Iranzo puso la plata, los 92 millones que hubo que darle al PLD para que ganara las elecciones, la ganó. Y las cositas que hubo que hacer para que el PLD ganara, fue un equipo, que eso yo tengo. Yo era el corrector de estilo de los libros de Jacinto. En el 96 hubo que hacer unas cositas. Sí. ¿Cuáles son esas cositas? No, me las reservo porque, pero lo tengo escrito. ¿Y los 92 millones fue para la campaña? Sí. Pero espérate que nos estamos saltando. Vamos a ir un chin, perdóname, ¿verdad? En este primer encuentro de muchos que tendremos con Marino Berigüete. Tú dices, los armadores fueron Miguel Coco, lo había oído. Estaba ahí el señor Quique Antún. Quique Antún, sí. De la Danilo parte de Medina. Nosotros, sí. Quique Antún, Danilo Medina. ¿Quién es el de la gran idea para ese pacto por la democracia? El de la gran idea realmente fue Danilo y Coco. Fueron la gran idea. O sea, ellos decidieron, ellos hicieron una troika, que era esa troika, que por eso los partidos pierden cuando pierden una base de dirigentes. Leonel Fernández era un dirigente perfecto cuando estaba con Danilo. Cuando Danilo y Leonel hacen esa alianza, Danilo tiene lo que le falta a Leonel y Leonel tiene lo que le falta a Danilo. Y hacen esa alianza, hacen esa troika que fue una troika muy bien pensada, pero el que más manejó eso fueron entre Temo, Coco, Danilo. ¿Cómo le cae la idea a Balaguer cuando tiene el acercamiento? ¿Cómo le cae? ¿Hubo que convencerlo o su deseo de frenar a Peña era tal que él dijo, sí, claro, vámonos? Te voy a decir la historia como es, no como yo me la imagino, porque yo participé en eso y estaba ahí. Peña se le acerca a Jacinto Peinado. Tuvieron 2 encuentros. Peña Gómez. Sí, en la casa de don Enrique Peinado. Don Enrique Peinado quería que Jacinto se aliara a Peña. Peña Gómez le ofreció pagarle lo que había gastado en la campaña. Jacinto Peinado en esos 2 encuentros dijo que no. Pero para que Jacinto vaya de vice con Peña. No le ofreció la vice porque Peña era un hombre muy honorable y el vicepresidente de Peña era Fernando Álvarez Bogal. Y Fernando, que debió de haber renunciado desde un principio porque Balaguer no quería apoyar al PLD, Balaguer quería apoyar a Peña. Pero Peña, ¿qué pasa? Me voy a reservar ese nombre porque era de un muerto. Peña tenía unos discursos muy agresivos contra los entornos de Balaguer. Le llevaban las cintas a Balaguer diciéndole que lo iban a meter preso a él y a su entorno. Y su entorno político comenzó a coger miedo y comenzó a ver. Entonces, ¿qué pasa? Pero perdóname, también está el pique de Balaguer con Álvarez Bogar de siempre, ¿no? Voy ahí. ¿Qué pasa? Pero el eje principal de eso, el eje, Balaguer le dice a Peña, quita a Fernando y podemos apoyarte. Porque los números, quien lo tenía para ganarle, no era el PLD. Y Balaguer ha tenido algo siempre,
que son los errores de los presidentes. Un presidente tiene que saber bajar del poder. Danilo no supo bajar, mira lo que sufrió. Y Balaguer siempre tenía eso en su mente, que había que saber bajar. Y siempre supo bajar, porque o te controlaba el Congreso Nacional, o te controlaba la Cámara de Cuentas, o te controlaba la justicia, pero Balaguer sabía bajar del poder, porque sabía, Balaguer solamente le temía algo, al poder perverso cuando te entra. Entonces Balaguer quería saber bajar y le pidió a eso. ¿Por qué le pidió a eso? Lo mismo que va a pasar en el 28. Si gana Leonel, se traga el PLD y el PLD desaparece. Si gana en esa época Peña con Fernando, Fernando se tragaba el Partido Reformista, porque el líder de una época y de una generación fue Fernando Álvarez Bugal. Entonces Balaguer jugó el ajedrez negro. Entonces cuando Peña no cede a eso, entonces Balaguer, que ve que los 13 puntos que Jacinto no le garantizaba su salida correcta del poder, Balaguer entonces entra en un acuerdo bajo las siguientes pautas. Vamos a hacer un acuerdo electoral estrictamente patriótico. Pero si yo sé que tú nombras a uno de esos reformistas, inmediatamente este pacto se rompe. Yo no lo entendía, inclusive participé en una reunión donde se le decía a Balaguer que por qué, si nosotros fuimos parte de eso. A mí me tocó trabajar en el área del distrito con Felucho Jiménez y a otros le tocó armar esa campaña. Balaguer dijo que no, que era patriota. ¿Pero por qué? Fíjate por qué. Que eso lo viví yo ya después. La madurez de Balaguer en política. Primero Balaguer le dijo a un dirigente político, que no voy a decir su nombre, porque le dijo, hay que dejarlo que gobiernen solo, para que la población vea que son peores que nosotros. Peores que nosotros. Pero además para que no se le lleve su gente. Ahí voy. Si Balaguer aceptaba que nombrara 2 o 3 ministros o 4 ministros, se iba a matar moca para la Máximo Gómez. Mientras nadie estaba nombrado, Balaguer tenía el liderazgo. Estaban todos ahí con él. En la mano. ¡Qué maestro, Dios mío! Hasta el final. Entonces Balaguer fue vamos ese día, espérate. No, vamos ese día del discurso que tú me dijiste, me prometiste que me iba a decir la verdad, porque él no improvisaba sus ideas. Cuando él dice el camino malo está cerrado, ¿a quién se lo decía? ¿A Peña o al PRD? Se lo decía al PRD y a Peña por 2 razones. El camino malo era que lo iba a judiciar a él. Sin embargo, quien termina judicializando a Balaguer es el PLD. ¿Pero no se dio eso? No se dio porque se movieron. Guillermo Moreno, ¿verdad? No solamente Guillermo Moreno. Hubo una gente que me reservo. Te estás reservando muchas cosas, averigüete. Esto es un programa para la historia, para que los muchachos de ahora vean cómo fue que llegamos aquí. Tengo que reservarme porque le tengo afecto a la persona que manipuló eso y que hizo eso. Eran comunistas y no le tenían a Balaguer ese afecto. Entonces se planificó destruir las figuras, no solamente de Balaguer, sino de Bosch. Los hijos de Bosch quisieron disminuir ese símbolo para ellos construir un nuevo liderazgo y lo lograron. Eso, en otro capítulo vamos a hablar de Juan Bosch, la tiraste nada más. Quiero volver a 3 cosas. Déjalo que gobiernen solo para que me añoren. Yo quiero entonces entrar en eso. Para que te añoren, no. Claro. Para que la sociedad vea que son peores que nosotros. ¿Y qué implica eso, que son peores que nosotros? Que en el 2000 él fue candidato otra vez. Yo solo quiero saber una cosa. Mira, en ese pacto por la democracia ya vimos que había el tema con Álvarez Bogar, el tema de saber bajar. Después en otro episodio me va a decir cuáles han bajado mejor o peor de las escalinatas. Pero en este punto que es
de que déjalo que sepan que ellos son peores que nosotros. Balaguer, de verdad, tú que tuviste ya más cerca en el 2000, ¿quería volver a ser presidente en el 2000? ¿O fue solamente para fuñir con Jota cuando dijo, este sombrero no se presta 2 veces, el Partido Reformista no come solo? ¿Qué pasó ahí? Mira, la cédula de Balaguer decía, cargo, aspirante a la presidencia. Y la de Leonel también. No sabía. Pero La de Leonel tiene que decir eso. Decía, pero de verdad es porque... Mentira. Sí, Balaguer mandó a Saturnino a sacarle la cédula porque Balaguer no iba. Entonces cuando el cargo de Saturnino dijo aspirante a la presidencia. Entonces esa era la cédula de Balaguer. ¿Quién era Saturnino? Saturnino era un militar que fue chofer de Balaguer durante muchos años, toda su vida, antes de que vinieran los otros, y era un militar de la casa, muy querido por Balaguer. Entonces te quiero decir, Colombia, que Balaguer era un hombre que siempre pensaba lo que iba a hacer. Cuando yo veo gente aquí que dice, no, que Balaguer me consultaba, Balaguer no consultaba a nadie. Embuste de ellos. Estoy con el discurso. Eso fue así espontáneo, tú estabas ahí. ¿Cómo le pasaron el micrófono y tenía eso en el gatillo? El discurso, Balaguer tenía conciencia de lo que es el lenguaje. Balaguer es de los pocos que ha escrito un libro sobre la métrica castellana. Balaguer sabe lo que dice y sabe las frases que dice y las frases centellantes que dice. Las frases que se quedan, las que van a ser. O sea, Balaguer planificaba siempre su discurso y su pensamiento. Balaguer entendía que si Peña y el PRD llegaba, se iba a convertir no solamente para la República como un camino malo, y prefirió darle el espacio, abrirle la ventana a una generación nueva que no había gobernado, y Balaguer entendía que ese camino realmente era malo. Algo que te voy a decir. Perdóname, ¿y qué tanto impactó, tú que eres experto en campaña, esa frase replicada en radio y televisión? Pudo retener el porcentaje de votos que era de Jacinto. Pudo retener con esa palabra emocional de que había que hacer una alianza. Las primeras reuniones que se hicieron, que yo participé con el PLD, eran reuniones no muy afectivas. El testigo de esas reuniones que se hacían para armar los eventos está Taína Gotró, que está viva. Taína participaba, Taína era la operativa, Taína era la operativa del PLD, Felucho era el jefe de la plaza de aquí. Ese grupo, cuando hicimos las primeras reuniones, que la hicimos en un restaurante que se llamaba Las Pirámides en esa época, en la Bolívar, se inició un proceso y el secretario en esa época, el primer evento que se hizo, que me acuerdo, que hubo un guardia que le dio a Reinaldo Pared, que yo tuve que intervenir, abrazarlo y subirlo. Andaba en esa época con su esposa Nubia, que era la esposa de esa época. ¿Y por qué le dieron? Porque, oye, el presidente Balaguer era intocable. Entonces él quería subir donde estaba Balaguer y hubo un forcejeo en la Máximo Gómez en esa época que se hacían los actos, y el presidente entonces en esa época no era Leonel, era Balaguer, y a Balaguer había, esos guardias eran con él. Entonces para ese grupo Reinaldo era un desconocido, para mí no. Yo en los procesos electorales lo conocía porque vivía en ese fragor prácticamente. Berigüete, tengo 2 cosas en esa época que no se me pueden quedar. Hay gente que cree que Balaguer traicionó a Peinado. ¿Cómo vives tú la campaña interna, el tema de cuando se llega a la segunda vuelta y cómo queda cómo queda Peinado de eso? Mira, Balaguer hizo su juego. Tal y como te dije, un presidente tiene que saber bajar. Pero ¿cómo Peinado recibió eso? ¿No lo recibió tú que estabas tan cerca? ¿No fue una traición para...? El equipo de nosotros lo sintió al principio como una traición, pero tengo que ser objetivo, honesto.
Jacinto no era político, era muy espontáneo. Y a veces hacía frases que le llegaban al entorno y que molestaba a Balaguer, molestaba al entorno. Las mediciones se hacían continuamente. Llegó un momento en que no subíamos hasta 13. Hay algo que te quiero decir como una enseñanza. Ningún rico le da a otro rico dinero para la campaña. Ninguno. Porque el rico le gusta dar dinero para la campaña para que le agradezca. El que tiene dinero, el rico sabe que no agradece porque le está dando lo que tiene. Y a Jacinto le dieron muy poco dinero. Inclusive hubo gente... ¿Cuánto costó esa campaña? Esa campaña en esa época tuvo que haber costado entre 125 o 150 millones de pesos, porque era una campaña ya era la campaña muy agresiva, ya estábamos iniciando en el proceso en las democracias de acarreo. ¿Y quiénes lo pagaron? Tú ibas a decir que hubo gente que no le daba fondo a Jacinto. Y hubo gente que estando dentro del poder se hacían recaudaciones, tan vivos todavía, y se los robaban. Y Humberto te puede decir lo mismo junto conmigo, porque estábamos ahí. Le robaban el dinero de la campaña. ¿O se lo daban quizá a Leonel? No, a Leonel le dieron dinero. Y te voy a decir cómo le dieron. Yo te puedo decir cómo le dieron. En esa época se estaba construyendo la Plaza de la Salud. Averigua quién hizo un pabellón de la Plaza de la Salud. Averigua cómo esas ubicaciones salían. Y de ahí salió también una parte del dinero de esa campaña. De ese constructor, que después fue ministro de Obras Públicas, fue director de la CAS, pero le tocó hacer en ese trajín que hubo desde el 2002. Freddy Pérez fue. Bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo. Porque si tuvo esos dos cargos, nada más fue él. Lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero le tocó hacer una parte de los pabellones de la Plaza de la Salud junto con Andújar. Y de ahí salió una parte. De la campaña de Leonel. Claro. Estoy en el 2000. ¿Viste venir este señor anciano, candidato de nuevo, y que no iba a prestar su sombrero dos veces? ¿Y por qué no fue el candidato Jacinto, que había sido anteriormente candidato? Mira, salió Ramón Rogelio Genao, que es un gran creativo. Rogelio Genao es, para que tú sepas, uno de los políticos de ese partido más inteligente que tú puedes imaginar. El más inteligente. Me consta. Y yo pude conocer su inteligencia más y admirarlo más cuando me tocó vivir en Honduras. En Honduras yo voy a una universidad a dar una conferencia y me dicen, aquí estudió Ramón Rogelio Genao. Y le dice, sí, y comienzan a contarme la historia de cómo fue él como estudiante en esa universidad en Honduras, porque Rogelio estudió agronomía en una universidad. Rogelio es brillante. Una palabra que me dijo a mí Rogelio en pleno palacio, en un consejo, hablando en una campaña con Balaguer, con Van der Hol delante, me dijo, Marino, la política es una actividad no santa, que no le ha visto nunca en ningún libro. Rogelio, junto con un grupo, comenzó a hacer un movimiento de Balaguer una vez más por necesidad. Y lo convencieron, lo convenció junto con Aníbal Paz. Balaguer nada más le decía, sale 5 o 6 veces, nosotros hacemos la campaña. Balaguer salió en esa campaña 6 veces y sacó un 27%. ¿Y Jacinto qué hizo? Jacinto se fue a sus empresas, nos juntó al grupo entero, que fue una de las cosas que destruyó ese grupo, uno de los mejores grupos. Jacinto dijo la siguiente frase: yo no voy a hacer alianza para que ninguno de ustedes se vayan al Estado a robar. Humberto estaba ahí. Yo me voy a sembrar China. Y nos dejó a nosotros desprotegidos. Humberto tuvo entonces un contacto con Guaroa, que fue que lo llamó, y armó, recogió todo el equipo de Jacinto Peinado y produce. El PLD fue injusto con Humberto. El PLD nunca le dio
a Humberto lo que se merecía. No sé si porque Balaguer se opuso a que le dieran un cargo a ningún reformista, pero el PLD nunca le pagó a Humberto lo que Humberto hizo por el PLD. Y de todo modo Balaguer rompe la alianza y deja el camino malo abierto de nuevo para que entre el PRD con Hipólito en el 2000, coge ese 25% para hacer nada y entonces se queda ahí, ahí sale el PLD de nuevo en el 2000. ¿Cómo tuviste esa explicación? Él prefería abrir ese camino que él fue que dijo que era malo. Balaguer, ¿qué tan malo le hicieron lo come solo cuando él dijo que no prestaba su sombrero 2 veces? Contrario, la política es cambio de escenario. Hipólito se ganó a Balaguer. Hipólito comenzó a tener un contacto con Balaguer a tal grado. Amarró la chiva. A tal grado que Hipólito ha sido uno de los políticos que mayor trato, que mejor trató a Balaguer. Hipólito se ganó a Balaguer. Pero acuérdate que Hipólito no es un PRDista per se. Hipólito era demócrata cristiano. Hipólito venía de los demócratas. Hipólito era un demócrata cristiano, enganchado a PRDista, pero el pensamiento de Hipólito era demócrata cristiano. Hipólito no es un PRDista de esos peñagomitas a muerte. No, Hipólito era un tipo con un pensamiento diferente y tuvo un acercamiento con Balaguer. Hipólito me dijo a mí, en Paraguay, me dijo: Balaguer, todo eso que dice que son hijos de Balaguer, Balaguer nada más me dijo que protegiera a 3, de esos que dice que son hijos, a fulano y a fulano y fulano. Y me dijo que no nombre a fulano, y yo lo nombré, y me dijo que iba a hacer lo que dijo, y me hizo lo que me hizo. Pero Balaguer me pidió pocas cosas a mí, me dijo, que no cancelaran una pobre mujer en una escuelita, pero nunca me pidió nada, excepto que protegiera 3 personas. ¿Y cuáles eran esos 3? No puedo decirlo. Concho, pero tú no me estás diciendo nada, averigüente. Porque pero fueron 3 hijos de él. De sangre. De sangre. Después vamos a hablar de los hijos en el próximo episodio con Marino Berigüete, hablaremos de los hijos de Balaguer. ¿Cómo se ganó Hipólito a Balaguer? Que tú sepas. Con el trato afable. ¿Por qué que no hacen esquina? ¿Por qué que Balaguer fino, diplomático, escritor, y entonces Hipólito tan natural, tan... El trato, influyeron algunos dirigentes. Una conversación entre Balaguer y Hipólito, y no me lo imagino. Mira, Balaguer... ¿De qué hablaban? Hablaban del manejo del Estado, del manejo. Por ejemplo, la permanencia de Valdés Albizu en el Banco Central es un consejo de Balaguer a Leonel. Balaguer le dijo a Leonel: juega con todo, menos con la prima, precelo al gobernador del Banco Central. Se lo dijo y él se llevó de ese consejo. Y Leonel se lo dijo a Danilo y Danilo se lo dijo a Luis. No ¿Y sé. si ese hombre se muere, qué vamos a hacer, Berigüete? Bueno, tendremos que buscar otro. Pero sí te digo algo, Balaguer es un personaje que la historia le permitió no solamente reciclarse, sino irse en paz con Dios. Cierro en el 2002 con su muerte. Tenía que morirse en algún momento, no te voy a preguntar que si estabas preparado o no. Cuando Balaguer desaparece físicamente, todo un acontecimiento, el vacío de liderazgo o de padrinazgo que deja la desaparición de Balaguer, ¿cómo tú la describes? Cuando Balaguer muere, había gente que tenía el discurso, el panegírico escrito, hacían 4 o 5 años, que lo estaban esperando. Gente que lo tenía escrito y que se quedó con él escrito en el bolsillo, porque entendía que dando el panegírico frente a la tumba de Balaguer podía él querer tomar el liderazgo. No se lo permitieron. Ese entierro... ¿Quiénes son esos? Tampoco me va a decir. Están vivos, no, y no me gusta ofender, pero ellos saben quiénes son. Y los que estaban ahí también saben quiénes son. Balaguer le entró un sangrado
Y él fue mismo el que apuró, le dijo, apúrense, llame a la ambulancia porque tenía un sangrado gástrico. Y ahí la gente comenzó a ver ya que estaba ya disminuyendo y comenzó realmente la gente a ver. El partido se quedó sin un liderazgo, no hubo relevo. Te aconsejo que leas un libro que se llama Yo y mi condiscípulo. Cuando tú lo lees, tú crees que vas a encontrar que Balaguer va a hablar de los líderes y se pasa ese libro hablando de unos perros que tuvo. O sea que Balaguer quiso decirle al futuro, a lo que leen, que no tuvo condiscípulo, que tuvo simplemente gente que utilizó. Amó más a los perros. Que los perros estaban a más nivel. Amó más a los perros que a todo el que colaboró con él. Bueno, Marino, tengo que despedir esta entrega. Nos quedamos en el año 2000. Después viene 2000, 2004, 2004, 2012, que también trabajaste con Leonel, y luego el tiempo de Danilo para aterrizar en la actualidad. ¿Qué te parece? Yo soy tuyo, Colombia, hace muchos años. Lo que pasa es que el cariño tuyo conmigo es de distancia siempre. Fírmame ahí, para mandárselo al demócrata, que fue que tú me autorizaste que tú eres mío. Muchas gracias, señores. Hasta una próxima entrega en esta serie sobre Balaguer con los que saben de la política dominicana. Así es que suscríbanse a este canal y compartan este contenido.